Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos. Seguramente todos nuestros amigos de Facebook y de YouTube verán esta enseñanza en diferido, ya que en mi país Bolivia se están llevando a cabo las elecciones y es por eso que nosotros grabamos esta enseñanza un día antes. Pero todos los hermanos están aquí presentes y les envían un saludo. Y bueno, queremos saludar a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven desde diferentes continentes, desde diferentes países y desde diferentes ciudades. Un abrazo para todos ustedes. Hoy día continuamos con nuestro estudio del libro de los Gálatas. Esta es la enseñanza número 5. Y el título de la enseñanza de hoy es Tenemos la revelación de Jesucristo. Y vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar, vamos a hacer una oración. Soberano Dios, por los méritos que Jesús hizo en esa cruz, queremos darte gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque solo por tu gracia estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, porque permites que nos reunamos, Señor, y podamos compartir, Señor, este compañerismo, esta coinonía como hermanos. Pero lo más principal, Señor, vamos a recibir tu palabra. Vamos a ser edificados, Señor, porque tu palabra es alimento para nuestras almas, Señor. Gracias, Señor. Guarda mi corazón. Jamás predique lo que yo pienso, siento, creo. Jamás tuerza tu palabra para manipular a las personas y así abusar de ellas, jamás. Sino ayúdame a predicar siempre fielmente, Señor, lo más certero y correcto posible. Todo para darte gloria, honra y alabanza, porque así debe de ser. También, Señor, abre el corazón de tus hijos e hijas que van a ver esta enseñanza de una forma diferida, tanto en YouTube como en Facebook. Te pido que obres en todos ellos. Gracias, bendito Dios, y que esta enseñanza sea de bendición para todos nosotros, los que estamos aquí, pero también para todos aquellos que nos van a ver, Señor. Gracias, Dios Padre. Gracias, Dios Hijo. Gracias, Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Dando gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vamos a tomar asiento. Y vuelvo a repetir la enseñanza de hoy día. Tenemos la revelación de Jesucristo. Hermanos, hace 8 días vimos que no debemos predicar para agradar a la gente. Hermanos, nosotros, los predicadores, los pastores que estamos detrás de un púlpito, hermanos, nuestra prioridad es predicar fielmente la palabra de Dios. Aunque a las personas no les guste, aunque las personas nos digan, oh, qué dura es usted, oh, usted no tiene amor. Nos digan lo que nos digan, hermanos. Nosotros tenemos que predicar fielmente, porque nosotros predicamos para agradar al Señor. Y si ustedes quieren saber más respecto a este tema, ahí en nuestra plataforma de YouTube tenemos esta enseñanza. Así que la pueden buscar y la van a encontrar. Y antes de ver los textos de hoy día que nos toca estudiar, hermanos, quiero decirles algo muy importante. Si en una iglesia hacen a un lado la palabra de Dios y no la toman como la máxima autoridad dentro de la iglesia, hermanos, están abriendo las puertas a las herejías. ¿Por qué? Porque cualquiera puede afirmar que está hablando de parte de Dios. Y muchas personas, en su ignorancia, la pueden hacer pasar por una verdad absoluta. Y de esta forma, hermanos, pueden ser sometidos esas pobres ovejas. ¿Por qué? Porque hay muchos pastores, muchos vivillos que hoy día tienen supuestas revelaciones que Dios les dio. Y comienzan a decir, Dios me está revelando que aquí hay 3 o 4 personas que van a dar de a $2,000. Hermanos, y cuando las personas piensan que esto es una verdad absoluta, que es una revelación fidedigna, una revelación real del Señor, entonces la gente se somete y caen en las redes de estos lobos. Y como la palabra de Dios en ese tipo de iglesias no es la máxima autoridad, entonces no hay quien los regule, no hay quien les ponga un límite. Todo se vale. Cualquiera puede decir cualquier cosa. Cualquiera se puede inventar una profecía nueva, una nueva revelación, un sueño, una visión, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vemos hoy día. Hay multitud de falsos evangelios. Hoy día prolifera el falso evangelio de la prosperidad,
de la superfe, de la motivación personal, de la terapia familiar, ese mensaje antropomórfico centrado en el hombre y sus necesidades. ¿Por qué surgieron esas falsas doctrinas? ¿Por qué surgieron esos falsos evangelios? ¿Por qué? Porque según ellos es algo nuevo que el Señor les ha mostrado. ¿Han visto a esos pastores de la prosperidad? El Señor me está revelando que quiere que todos ustedes prosperen y sean ricos. Pero, ¿cómo podemos comprobar que eso es verdad? ¿Cómo podemos verificar que lo que está diciendo ese hombre no es una mentira? ¿Cómo? No se puede. ¿Por qué? Porque no hay nada que los regule. No hay un límite. Y todo esto surge porque han hecho a un lado la sola Escritura. Y lastimosamente el día de hoy, muchos cristianos, por su ignorancia, creen que Dios sigue dando nuevas revelaciones. Hermanos, entiendan, ya no hay nuevas revelaciones. Todo lo que el Señor nos quiso revelar está aquí en su palabra. No le falta ni le sobra. Por eso en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, hay una advertencia, que cualquiera que añada o cualquiera que quite de la palabra, el juicio de Dios estará sobre esa persona. ¿Qué es lo que hace ahora el Espíritu Santo? Nos ilumina para que podamos entender la revelación que ya nos dio el Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No sé si ustedes se han dado cuenta. Cuando venimos a la iglesia las primeras veces, los primeros meses o los primeros años, hay muchas cosas que no entendemos. ¿Sí o no? Hay muchas cosas que no comprendemos. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una venda en los ojos. No tenemos esa iluminación del Espíritu Santo. Pero va pasando el tiempo y el Espíritu Santo nos ilumina, ¿sí o no? Y comenzamos a comprender la palabra de Dios, comenzamos a entender. Y eso es lo que hoy día hay, hermanos. Iluminación de la palabra, pero ya no hay nuevas revelaciones. ¿Sabían que todas las sectas y falsas religiones surgieron por causa de las nuevas revelaciones? Ahí tenemos a los mormones, a los adventistas, a los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Todos ellos, si no lo sabían, hermanos, eran parte del cristianismo. Si ustedes ven quiénes fueron sus fundadores, ellos fueron parte de iglesias bautistas o de alguna denominación protestante evangélica. Pero un día tuvieron una nueva revelación. Ejemplo, José Smith. Este hombre dice que vino el ángel Moroni que le llevó ahí al campo. Y en el campo tuvo una revelación y le entregó unas tablas de oro. Y de ahí sale el libro del Mormón. Y ahí comienza a contarle este ángel a supuestamente José Smith que Jesús vino aquí a las Américas. Y bueno, y ahí nace toda la falsa doctrina de los mormones. ¿Por qué? Porque recibieron nuevas revelaciones. Y eso es una herejía. ¿Están entendiendo, hermanos? Amén. Eso es una herejía. Lo mismo pasó con los adventistas. Sus fundadores eran parte de una iglesia bautista. Uno de los fundadores, José Bates, James White y su esposa Ellen White. Y supuestamente esta mujer recibió nuevas revelaciones. Y ahí se fundamenta esta secta adventista. ¿Pueden ver, hermanos, que todo nace de nuevas revelaciones? Y esto mismo está pasando dentro del cristianismo, hermanos. Todas esas falsas doctrinas, todos esos falsos evangelios de la prosperidad, de la superfe, de la motivación personal, etcétera, etcétera, ¿cómo creen que surgieron? Por esas falsas nuevas revelaciones. Y esos hombres salen, Dios me mostró, Dios me dijo.
Dios me sacó del cuerpo y me llevó al infierno. Y ahí sale el testimonio de esos 7 jóvenes que fueron al cielo y que fueron al infierno. Y comienzan a contar herejías. Ay, es que tuve una visión y ahí había un hombre que estaba ardiendo en el infierno. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué este hombre está ardiendo en el infierno? Y el Señor me dijo, ve y pregúntale tú mismo. Y cuando fui y le pregunté, ¿por qué estás aquí en el infierno? Él me dijo, por no diezmar y por no ofrendar. Pueden ver, hermanos, que esas falsas visiones, esos falsos sueños, esas falsas revelaciones, simplemente, hermanos, son inventos de esos hombres corruptos para sacar el dinero de la gente. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene conocimiento de la Escritura se asusta, tiene miedo y dice, ay, yo no quiero irme al infierno. Ay, entonces voy a comenzar a diezmar. Y esta es una forma de manipulación. Están coaccionando a esas personas. Los están poniendo miedo. Los están atemorizando con esas falsas visiones. Pero, ¿cómo sabemos que esa visión es verdad? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo podemos saber si esa visión es verdad? No, no lo vamos a poder saber nunca. Es imposible. ¿Por qué? Porque eso es subjetivo. ¿Están entendiendo? Ahora, hay muchas personas que dicen que supuestamente estas visiones, estas revelaciones son ciertas, son verdad. Pero ¿cómo comprobamos eso? ¿Cómo pudiéramos comprobar eso? ¿Cómo? No se puede. Entonces, aquí tenemos que hacernos una pregunta, tenemos que comenzar a razonar. ¿A quién le creemos? ¿Lo que dicen los hombres o lo que dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿La salvación es por obras o es por gracia? ¿Se tiene que pagar algo? ¿Se tiene que hacer algo para ser salvos? No. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a la conclusión de que esa visión, ese sueño, esa revelación es falso? Porque hacemos un juicio de valor con la Escritura. Por eso, hermanos, cualquier visión, cualquier revelación, cualquier nuevo sueño tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Y si no está en la Biblia, no es verdad. Y si contradice la Biblia, no es verdad. ¿Están entendiendo? Pero el problema se agudiza porque la gente en su ignorancia creen que esos hombres son verdaderos profetas de Dios, son verdaderos apóstoles, pero eso es falso. Eso es falso. Pero miren aquí, hermanos, lo contradictorio. Cuando vienen esos falsos profetas, esos falsos apóstoles, con sus supuestos sueños, con sus supuestas revelaciones, ¿qué es lo que hace la gente? Les creen, ¿sí o no? Les creen. Pero cuando viene un romanista con sus sueños, con sus visiones, es que la Virgen de Fátima se apareció a unos pastorcitos allá en España. Y no, ese es un cuento, no le creen. O cuando les hablan de José Smith, dice que a José Smith se le apareció un ángel que se llamaba Moroni y le entregó unas tablas de oro que eran el libro del Mormón, la nueva revelación de Jesucristo. Ah, no, eso es puro cuento, no le creen, ¿verdad? Pero ¿por qué esos falsos profetas les creen? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que lo que dicen esos hombres es verdad? No se puede, hermanos. Pero todo esto surge, ¿saben por qué? Porque hacen a un lado la autoridad que tiene la palabra de Dios. Por eso los reformadores lucharon por la sola Escritura. Porque, hermanos, si el Señor no hubiera dejado su palabra revelada, entonces, ¿cómo supiéramos cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Cuáles son sus normas? ¿Qué es lo que le agrada o lo que no le agrada a Dios? ¿Qué es la verdad y qué es lo falso? ¿Cómo supiéramos? ¿Ah? Sería imposible. Si tuviéramos que creer cada revelación, cada sueño, cada visión de cada ser humano, entonces
Todo es subjetivo. Aquí sueña esto, ese hombre, allá sueña este otro hombre otra cosa, y allá otro hombre sueña otra cosa. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Se dan cuenta? No hubiera, hermanos, una verdad absoluta. Todo sería subjetivo. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es la máxima autoridad dentro de la iglesia. ¿Están entendiendo? Hermanos, la autoridad no está en ningún pastor, y esto tiene que ser claro. La autoridad no está en mí. La autoridad está en la palabra de Dios. Y si yo o algún pastor se sale del marco bíblico, ahí perdió toda autoridad. ¿Están entendiendo? Porque la palabra de Dios, hermanos, es la que nos guía. Es nuestro manual de cómo debemos vivir en esta vida. Ella es la que nos regula. ¿Cómo sabemos que robar es pecado? ¿Cómo sabemos que estafar es pecado? ¿Cómo sabemos que fornicar es pecado? ¿Cómo sabemos que el adulterio es pecado? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Eso sale de mi subjetividad o se lo inventó algún hombre? ¿Cómo sabemos eso? ¿Ah? Porque la palabra de Dios lo condena y lo dice, ¿sí? Y es por eso que obedecemos. Y es por eso que nos alejamos del pecado. Porque ahora sabemos qué es pecado y qué no es pecado. Porque el estándar para saber que algo es pecado o no es pecado es solamente por medio de la Biblia. Por eso no crean esas iglesias legalistas que hacen su propio estándar de lo que es pecado, de lo que no es pecado. No, hermanos, eso también está mal. Nadie, ningún ser humano puede hacer un estándar de lo que es bueno o malo, de lo que es pecado o lo que no es pecado. Nadie. Solo la palabra de Dios tiene el poder, hermanos. Y es la palabra de Dios la que nos regula y la que nos dice que es pecado y que no es pecado. ¿Están entendiendo? Por eso, hermanos, se los dije al comenzar. Si hacemos a un lado, hermanos, la autoridad de la Escritura, abrimos las puertas a las herejías. Por eso hoy día muchos llamados cristianos están siguiendo nuevas revelaciones que no son de Dios, sueños que no son de Dios, porque hoy día muchos cristianos andan preguntando a los pastores. Un día un joven vino y me preguntó: hermano, quiero contarle algo. El otro día vino una persona de otra iglesia y me dijo: ¿sabes qué? Tengo una palabra de revelación acerca de ti. Dios me lo dio. Y a mí me pregunta: pastor, ¿cómo puedo saber si es de Dios o no es de Dios? ¿Saben qué? Yo le respondí: no, nunca lo sabrás. Nunca lo sabrás. Es imposible. A veces las personas, los cristianos, piensan que los pastores tienen poderes mágicos, místicos, y pueden saber. No. Nadie sabe. No lo vas a poder saber. Por eso ten cuidado de los manipuladores, porque también esta es una estrategia. Y vienen: hermanita, ¿sabes qué? Tenía una visión acerca de ti. No, ten cuidado. No le creas. Y no me vengas a preguntar a mí: pastor, ¿cómo sé si es de Dios o no es de Dios? No lo sabrás. No lo sabrás. Pero quiero decirles una cosa. ¿Saben dónde encontrarán lo que es de Dios para sus vidas? ¿Saben dónde? En la Biblia. Pregunta: ¿qué prefieren? ¿Lo falso o lo verdadero? ¿Ah? ¿Arriesgarse o lo seguro? ¿Ah? ¿Y dónde está lo seguro? ¿Dónde está lo verdadero? En la palabra de Dios. ¿Sí o no? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Miren lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Al hermano Javier debían regalarle una Biblia, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Así dice el Señor.
Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo esto, sabed que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hermanos, la profecía más segura que tenemos los cristianos, ¿dónde está? ¿Ah? ¿En esos falsos profetas? ¿En esos soñadores? No, en la palabra de Dios. Por eso Pedro dice, ustedes hacen bien en prestar atención a la palabra como si fuera una lámpara. ¿Qué dice el libro de Salmos en el capítulo 119? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo vamos a andar en esta vida, en este mundo de oscuridad? ¿Qué es lo que nos alumbra en este mundo de oscuridad? La palabra de Dios. Porque ella nos guía, nos dice qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que no agrada a Dios. Y miren en el versículo 20. Ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Es decir, los apóstoles, hermanos, no se inventaron lo que iban a escribir en la palabra de Dios. No, no. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Ellos no hablaron de su subjetividad. Hermanos, ellos no pusieron su punto de vista o lo que les gustaba o lo que no les gustaba, no. Sino que ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso nosotros creemos que toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis es palabra de Dios. Hermanos, y esta es la revelación más segura que tenemos. ¿Por qué hoy día hay tantos abusos? ¿Ah? ¿Por qué tanta gente sale decepcionada del Evangelio? ¿Por qué? Porque cayeron en las garras de esos lobos que los abusaron, les sacaron el dinero, los maltrataron, les hicieron lo que quisieron. ¿Por qué sucedió esto? Por la ignorancia que tienen de la Escritura. Y porque prefirieron creer en esos falsos profetas, falsos soñadores. E hicieron a un lado la palabra de Dios. Ahí están las consecuencias. Pero la gente no entiende. Sigue corriendo detrás de esas nuevas revelaciones, detrás de esas nuevas visiones. Y es por eso que hacen con ellos lo que quieren. Muchos, la gran mayoría de nosotros, ustedes y yo, salimos de la iglesia romana, ¿sí o no? La gran mayoría de nosotros en nuestra vida pasada, hermanos, éramos parte de la iglesia romana. ¿Por qué? Porque así nos habían inculcado nuestros padres, nuestros abuelos. Ahora, ¿por qué la gran mayoría de ustedes salieron de la iglesia romana? ¿Por qué salimos de la iglesia romana? ¿Por qué? ¿Ah? Porque queríamos salir de la mentira. ¿Sí o no? Porque cuando leímos la Biblia descubrimos muchas cosas. Y entendimos que la doctrina romanista es falsa. Salimos de la mentira. Pero, esto es muy importante. ¿Cómo es que nosotros supimos que la doctrina romanista es mentira, es falsa? ¿Cómo? ¿Y cómo saben ahora que están en la verdad? ¿Ah? Pues hay una sola forma de saberlo. Y es por medio de la palabra de Dios. La única forma. Ahí van a saber si ustedes están en el camino correcto o se desviaron de la verdad. Hermanos, por eso es importante conocer la palabra, el Evangelio. Y es así como muchos judíos se volvieron al cristianismo por las enseñanzas de Pablo. Pero los judíos que no creyeron, veían a Pablo como su enemigo, como un hereje, como un blasfemo.
Hechos capítulo 23, versículo 12. Miren lo que dice. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. ¿Por qué querían matar a Pablo, hermanos? ¿Por qué? Porque había echado por tierra la doctrina judía, la religión judía. Porque él ha dicho, ya no es necesario guardar la ley. Ya no es necesario circuncidarse. Ya no es necesario guardar las 7 fiestas de Israel. Y los judíos se enfurecieron. Y dijeron, no, este nos está arruinando nuestra religión. Porque muchos judíos estaban creyendo y estaban dejando el judaísmo y se estaban volviendo cristianos. Y es por eso que odiaban a Pablo y han dicho, no, lo vamos a matar. Pero había otro grupo de personas que veían las enseñanzas de Pablo como el camino al libertinaje. ¿Por qué? Porque estaba enseñando que para salvarse no había que cumplir la ley, porque la salvación era por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y muchos veían esto como un camino al libertinaje. Entonces como yo soy salvo, puedo embriagarme, puedo fornicar, puedo adulterar, puedo robar. Hermanos, y eso es otra herejía. Eso es lo que se conoce como el hipercalvinismo. Salvo, siempre salvo. Yo vivo como quiero, hago lo que se me da mi gana. No. No se dejen engañar. Hermanos, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que es una verdadera criatura de Dios, aquel que es nacido de nuevo, como consecuencia va a haber un cambio en su vida. Va a ser transformado. Pero si alguien que se dice cristiano, y yo soy cristiana, yo sé, porque todo el mundo hoy día dice que es cristiano, ya está de moda ser cristiano, hasta el diablo es cristiano. Pero sigues en tus borracheras, sigues en tus tranzas, sigues en tus bebidas, en tus fiestas, no eres cristiano, no eres cristiana. Te estás engañando a ti mismo. Y el día que te mueras te vas a ir a arder al infierno. Porque el verdadero cristiano cambia, es transformado. No sigue viviendo como vivía antes. La gente de afuera se da cuenta. Si en tu familia no se da cuenta que hay un cambio en tu vida, si tus amigos en tu universidad, en tu trabajo, tus vecinos no se dan cuenta que hay un cambio en tu vida, estás perdiendo el tiempo, te estás engañando a ti mismo. Quiero decirte, eres un hijo del diablo, no eres hijo de Dios. Porque el verdadero cristiano, hermanos, aquel que ha recibido esa salvación, se va a notar. ¿Cómo? Con su cambio, con su transformación, con su forma de vivir. Pero si tú sigues viviendo ahí en concupiscencias, dando rienda suelta a tu carne, olvídate. Te espera el infierno. Y tu condenación será mayor. Y más adelante vamos a hablar de eso. Pero por causa de esto el mensaje de Pablo era cuestionado por todos. Y eso pasa cuando predicamos la verdad. Somos cuestionados por todos lados. Unos te tacharán de libertino. Otros te dirán religioso. Otros te verán como un hereje. ¿Sí o no? Cuando nosotros salimos en vivo, ¿han visto todas las cosas que me dicen? Me dicen de todo, hermanos. Pero, hermanos, eso no debe preocuparnos ni sorprendernos. ¿Qué le dijeron a Jesús por predicar la verdad? ¿No? ¿Qué le dijeron? Demonio tienes, le dijeron. ¿Sí o no? Falso profeta, le decían. Ahora, si a Jesús le dijeron todas esas cosas, ¿por qué nosotros esperamos que la gente nos tache como buenos pastores? ¿No? ¿Por qué esperamos que la gente nos quiera? Cuando yo predico esto, hermanos, la gente me odia. Bueno, no todos. Hay gente que son hijos de Dios, que escuchan la voz de Dios y se convierten y entienden que este no es mi mensaje, sino que este es el mensaje del Señor. Hermanos, y esto trae una lección muy importante para nosotros, una enseñanza muy importante para nosotros.
Nunca seremos buenos pastores para todos. Nunca. Siempre habrá gente que le vamos a caer mal. Pero lo importante es predicar para agradar al Señor. Como lo vimos la anterior semana. Nosotros no predicamos para agradar a la gente, sino al Señor. Por eso Pablo tuvo que defender su ministerio. Y él decía, lo que enseño es la verdad. Ahora sí, entramos de lleno a nuestro estudio. Gálatas. Después de esta pequeña introducción, vamos a entrar a nuestro estudio de lleno. Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12. Miren lo que dice. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Es decir, no me lo estoy inventando yo. No estoy hablando de mi subjetividad. Entiendan eso. Pues ni lo recibí de hombres, ni me fue enseñado. Es decir, hermanos, ¿cuál es el requisito para ser apóstol? ¿Cuál es el requisito para ser apóstol? Ser enseñados directamente por Jesucristo. ¿Quién había enseñado a Pablo? ¿Alguno de los apóstoles? No. Jesús mismo. Jesucristo resucitado fue el que le enseñó, le instruyó a Pablo. Miren lo que dice la segunda parte. Sino que los recibí por medio de una revelación de Jesucristo. ¿Quién le había enseñado la palabra a Pablo? Jesucristo mismo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1. Miren lo que dice. Y aquí Pablo está defendiendo su ministerio. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Y aquí Pablo está diciendo que vio personalmente a Jesucristo, lo vio con sus propios ojos, al Cristo resucitado. Por eso es que Pablo es apóstol. Hay muchos que dudan, y en ese tiempo también dudaban de que Pablo fuera apóstol. Porque decían, no, ¿cómo? Si aquí el requisito para ser apóstoles es ser instruidos directamente por Jesucristo. Y ustedes saben ya que cuando Pablo se levantó como apóstol, Jesús ya había muerto. Entonces ellos decían, no, ¿cómo este va a ser apóstol? No. Pero él está dando testimonio de que Jesucristo resucitado mismo, lo había instruido. Por eso Pablo era apóstol. No como los falsos apóstoles de hoy que se autonombran. Yo soy el apóstol a las naciones. Yo soy el apóstol, apágame la luz. No, esos no son apóstoles. Hermanos, entiendan que apóstoles como los 12 ya no hay. ¿Por qué? Porque los apóstoles, los 12, establecían doctrina. Ahora, si aceptamos que sigue habiendo apóstoles a nivel de los 12, entonces tuviéramos que añadir más libros a la Biblia. Y eso significaría que la revelación no está cesada, sino está abierta. Y que traigan más revelaciones. Ahora, miren, ¿cuántos apóstoles hoy día hay en el mundo? Cientos. Imagínense las bibliotas que tuviéramos que cargar, hermanos. ¿Se imaginan? Por esas nuevas revelaciones. Pero no, esos son falsos apóstoles. Hermanos, la profecía está cesada. Ahora, ¿cómo surgen estos falsos apóstoles? ¿Cómo? Por las nuevas revelaciones que dicen tener los falsos profetas. Dios me está revelando que tú eres un nuevo apóstol de esta nueva generación. Por eso, hermanos, tengan cuidado de esos falsos profetas que te dicen, tengo palabra para ti, hermano, tengo palabra para ti, hermana. Tengan cuidado, porque esos solo son inventos. No es verdad. Y muchos caen en las garras de esos falsos profetas. Y el Señor me está mostrando, hermanita, que me des los papeles de tu casa. Y caen en las garras de ese lobo. Y la hermanita llorando, ¡ay, mi casa! Tarde. Ese corrupto ya lo vendió, lo negoció tu casa y quedas en la calle.
¿Han escuchado, hermanos, de esos casos allá en Perú? Lo hizo el movimiento misionero mundial, hermanos, con una familia pobre. Averigüen, ahí están las noticias, salió en Panamericana, salió en Frecuencia Latina, haciendo llorar a la gente. Tengan cuidado de esos falsos profetas. Hermanos, por eso es importante conocer la Escritura. Entiendan que Dios levantó profetas en el Antiguo Testamento. ¿Eso es verdad, sí o no? ¿Por qué? Porque la gente no tenía acceso a Dios. Ahí cuando llegaban, hermanos, en ese tiempo, al tabernáculo de Moisés, había un patio afuera. Eso se llamaba el atrio exterior. Y hasta ahí podía llegar el pueblo. Ahí estaba, hermanos, la mesa de los sacrificios. Y ahí las personas llevaban sus ovejitas, sus vaquitas, sus palomitas, de acuerdo a los recursos que tenían. Ya estaba el lugar santo. Ya entraban solamente los sacerdotes. Pero había un lugar especial que se llamaba el lugar santísimo. Y a ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y él podía hablar directamente con Dios. Por eso la gente tenía que ir a los profetas. Era como un oráculo para saber qué dijo el Señor. Pero cuando Cristo murió, ¿qué hizo? Rasgó el velo. Ahora todos los cristianos tenemos acceso a Dios. Ya no necesitamos profetas. Ahora tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura que tenemos. Toda falsa enseñanza, todo desvío de los caminos de Dios, nace de esas falsas visiones. Tengan cuidado con esos falsos profetas. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8. Miren lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8. Y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. En la Reina Valera dice como un abortivo. Y aquí nuevamente Pablo está haciendo defensa de su ministerio. Yo soy apóstol, yo soy el último de los apóstoles. Por eso, hermanos, ya no hay más apóstoles. Esos apóstoles que hoy día hay son falsos. Ahora, si alguien me dice, no, pero yo soy apóstol en el sentido de enviado, porque eso significa la palabra apóstol, eso es otra cosa. Hermanos, nosotros hoy día los apóstoles los conocemos como los misioneros, los que van a otras naciones, los enviados a otros países. Si es en ese sentido, amén. Pero si quieren venir aquí a querer gobernar la iglesia con una jerarquía, con un poder, como si fueran una especie de élite, no lo aceptamos. No lo aceptamos. Porque vuelvo a repetir, apóstoles a nivel de los 12 ya no existen. ¿Están entendiendo? Sí. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículos 2 al 4. Miren lo que dice. Y aquí vamos a ver cómo Pablo mismo testifica de haber sido arrebatado al tercer cielo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, al tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se les permitido expresar. Hermanos, pueden ver que Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Y allí en el tercer cielo fue instruido directamente por Jesucristo, cuando estaba ahí en Arabia. Hermanos, pero después de que el Señor le mostró esas cosas maravillosas, esas cosas inefables, y la palabra inefable significa que no lo puedes describir con palabras. Pero lo curioso y lo extraño es que hoy día muchos hombres salen diciendo, yo fui al cielo, yo fui al infierno, y comienzan a contarte todo detalladamente. ¿No les parece medio extraño? Hermanos, esos hombres son falsos profetas, falsos soñadores, que simplemente se están inventando todo eso para manipular y abusar a la gente. No les crean. Ahora, es interesante lo que Pablo dice.
Si yo tuviera que contar sobre esto, diría la verdad. Pero Pablo dice, si cuento sobre todo esto, que sería la verdad, la gente podría pensar acerca de mí más de lo que debería. Y eso no está bien, porque la gente por naturaleza es idólatra. No está bien. Mejor me callo. Pero ¿cómo son los de hoy día? Esos supuestos hombres que fueron al cielo y al infierno. ¿Ah? Buscan gloria de los hombres, ¿sí o no? Versículo 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enaltezca, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Miren, cómo Dios reguló a Pablo. Él dice, y en otras versiones dice, para que no me vuelva orgulloso. Pablo tenía un problema con el orgullo. Imagínense, después de haber ido al tercer cielo, haber visto a Jesucristo, haber visto todas esas maravillas allá en el paraíso, él se podía volver orgulloso y decir, no, ¿quién como yo? Yo soy el mejor de los apóstoles. Para mí Pedro, Juan, no son nada para mí. Pero Dios no se lo permitió. Le puso un aguijón para que no se enalteciera. Y seguramente que él se quería enaltecer, venía el aguijón. Y Dios lo ponía en su lugar. No, tranquilo. Solamente tú eres polvo y nada más. Polvito y nada más eres. Pero, hermanos, aquí surge una pregunta. ¿Será que Dios cambió? Y hoy permite que esos supuestos hombres que van al cielo se enaltezcan. Yo fui al cielo, vi a Jesús, vi la casa de Gigi Ávila. ¿Ustedes creen eso, hermanos? ¿Ustedes creen eso? Son inventos. Así como decía Martín Lutero, inventos recaudatorios para apantallar a la gente y de esa forma digan, wow, sí, este fue al cielo, este fue al infierno. Uy. No, hermanos. Dios no permite que el hombre se enaltezca. ¿A quién le pertenece la gloria y la honra? Y lo vimos en estas dos enseñanzas pasadas. Solamente al Señor y no al hombre. Hermanos, ¿se acuerdan qué dijo Pablo cuando, hermanos, estaba comenzando a crecer las iglesias que él había fundado? ¿Se acuerdan o no? La iglesia creció gracias a mí, así dijo. Así como hoy día se ufanan muchos pastores, predicadores. Si yo no hubiera venido a Oruro, esta iglesia no hubiera crecido. Si yo no hubiera ido a Bolivia o a Argentina, no, Pablo no era así. No era así. Él no se ufanaba, porque él entendía que la gloria solamente le pertenecía al Señor. ¿Qué decía Pablo? Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué decía él? Ni el que siembra ni el que riega es nada. La gloria es del Señor. ¿Sí o no? Ese es un verdadero siervo de Dios, hermanos. El verdadero siervo de Dios entiende que toda la gloria y la honra es para Él. Todos los falsos siervos de Dios solo buscan su gloria, que los reconozcan por lo que hacen. ¿No ves mi esfuerzo? ¿No ves mi sacrificio? ¿Cómo oro? ¿Cómo ayuno? Esos no son siervos de Dios. Esos hombres quieren alfombra roja. Llegan con sus guardaespaldas a la iglesia y tienes que pedir hora para hablar con el pastor. Y si tiene tiempo te atiende, y si no tiene tiempo no te atiende. Qué diferente a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros vemos la Biblia, vemos que Jesús anduvo en medio de las masas, en medio del pueblo. Y hay una diferencia, hermanos, enorme con lo que se ve hoy día, hermanos. Esos pastores famosos, esos pastores que son reconocidos a nivel mundial, no puedes hablar fácilmente con ellos.
tienes que pedir hora. Inclusive tienes que esperar meses para que te atienda. Eso es una pena. Ese no es pastor. Porque el pastor bíblico huele a oveja. Está con su pueblo. Los atiende. Les enseña, se preocupa por ellos. Porque quiere que crezcan. Los cuida, los protege. No los abusa, no los manosea. No los maltrata. Los trata con amor porque ama a sus ovejas. Esa es la característica de un verdadero pastor. Por eso, hermanos, debemos orar por todas esas personas, para que se den cuenta y abran los ojos, que esos hombres no son discípulos de Cristo, porque solo el Espíritu Santo puede abrirles el entendimiento. Pero Pablo fue enseñado por el Señor Jesucristo, y el mensaje que él trajo no es de hombre, es de Dios. ¿Por qué? Porque fue revelación que Cristo le dio. Tenemos la revelación que Cristo nos dio. Por eso los cristianos creemos que toda la Biblia fue inspirada por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Así dice el Señor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y cuando dice toda escritura, hermanos, toda la palabra de Dios. Hermanos, no hay ningún libro que no sea inspirado por Dios. La Biblia, hermanos, es la palabra profética más segura que tenemos. Pero es triste ver que los cristianos de hoy prefieran esas falsas profecías en vez de la palabra de Dios. Y es por eso que esas personas son fácilmente manipulables y hacen con ellos lo que quieran. Y la generación de cristianos que se está levantando hoy día tiene una ignorancia bíblica. ¿Saben por qué? Porque son haraganes, son ociosos, son flojos, no quieren leer la escritura. Hoy día, hermanos, con la tecnología que tenemos, muchos cristianos pierden su tiempo en TikTok, en Facebook, en YouTube. Y no que sea malo esas plataformas, pero qué lindo sería que usen esas plataformas para entrar a estudios bíblicos, para leer la Biblia, para ver comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, prédicas, sermones de sana doctrina. No. Hermanos, ahí entran al TikTok para ver qué artista está de moda, qué novela va a salir, qué novela está... Y ahí comienzan a hacer sus vistas, hermanos, son a cosas seculares, a cosas terrenales. Están viendo a los modelos, a las modelas, partidos de fútbol. Y no que sea malo jugar fútbol, no estoy diciendo eso. Pero que pierdas todo el tiempo en esas cosas y no quieras darte tiempo para estudiar la escritura es triste. Hoy día a los cristianos les abusa leer la Biblia. Un sermón bíblico les abuse. Prefieren un sermón motivacional. Tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo. Tú lo vas a alcanzar. Vas a salir adelante, vas a progresar, vas a ser rico. Vas a salir de esa tu miseria y tu pobreza. Uy, eso les encanta, hermanos. Pero eso no es palabra de Dios. Ahora entienden por qué la iglesia está como está. Porque rechazan la palabra. Porque solo la palabra de Dios es la verdad absoluta. No hay verdad fuera de la palabra de Dios. Hermanos, sus vidas no necesitan que los motiven. Lo que sus vidas necesitan es la palabra de Dios. Si tu matrimonio tiene problemas, no necesitas terapia. Necesitas la palabra de Dios. Si quieres ser un verdadero cristiano, no necesitas instrucciones que vengan de seres humanos. Lo que necesitas es la palabra de Dios. Si quieres ser un mejor padre,
si quieres ser una mejor madre, si quieres ser un mejor hijo, si quieres ser un mejor esposo o esposa, si quieres ser un mejor amigo, ¿sabes qué es lo que necesitas? La palabra de Dios. Para todo necesitamos la palabra de Dios. Pero si tú no quieres prestar atención a la palabra de Dios, no esperes que las cosas cambien en tu vida. Tu matrimonio se va a destruir, tu vida se va a destruir. No pienses que vas a ser feliz violentando la palabra de Dios. No pienses que vas a alcanzar el gozo, la alegría, yendo en contra de la palabra de Dios. No, 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 no. Puede venirte una felicidad pasajera, momentánea, y estarás ahí disfrutando, pero tarde o temprano te va a llegar el juicio de Dios y vas a llorar. Mejor arrepiéntete. No juegues con Dios. Con Dios nadie juega. ¿Están entendiendo? Amén. Entonces, necesitamos la palabra de Dios para ser instruidos. ¿Por qué? Porque es la instrucción de Dios mismo para sus hijos. Y por eso Pablo dice, mi mensaje no vino de los hombres. Recuerden, hermanos, que los Gálatas era un pueblo que ya había recibido el evangelio, pero después dio oído al falso evangelio judaizante. Y estaban volviendo a la ley de Moisés, a circuncidarse, a guardar el Shabbat, a encender la menorá, a guardar las 7 fiestas de Israel. Y Pablo les dijo, ustedes están recibiendo un mensaje de hombres y están rechazando el mensaje de Dios, que me reveló a mí el Señor Jesucristo. Pablo no estaba hablando de su subjetividad, ni se estaba inventando estos mandatos, estas instrucciones, no. Él había recibido la revelación de Jesucristo. Y esa revelación era la revelación de Dios, hermano. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Mira lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Eso significa que solo podemos conocer el evangelio por medio del Espíritu Santo. Por eso no es por leer la Biblia, tienen que orar. Tienen que darse un tiempo con el Señor y pedirle al Espíritu Santo que los guíe para que puedan enseñarla, para que puedan entender la palabra de Dios. ¿Qué más dice? De la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Nuevamente aquí repite y confirma Pablo, no son mis palabras. No estoy hablando de mi subjetividad, de mi punto de vista o de mi opinión. No. Miren lo que dice a continuación. Sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces, esta revelación que Pablo había recibido era de Dios. El Espíritu Santo le estaba guiando a escribir todo lo que está en las epístolas de Pablo. Todo. Hermanos, esta revelación es de Dios. Versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Por eso, hermanos, el hombre que no tiene a Dios no puede entender las cosas de Dios. Y es por eso que los cristianos le damos gracias al Señor, porque nosotros hemos recibido la palabra de Dios. Y no estamos como los del mundo. La gente del mundo no entiende esto. Para ellos es locura. Ay, ¿cómo van a estar perdiendo tiempo ahí? Esos cristianos fanáticos. No estamos perdiendo el tiempo, pero ellos no pueden entender. Para ellos esto es pérdida de tiempo. Prefieren las discotecas, las borracheras, la fornicación, la pornografía y toda esa cochinada que hay. ¿Por qué? Porque están cegados. Para ellos esto es locura, es necedad. Pero nosotros sí entendemos que esta es palabra de Dios. Y eso es señal de que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero si tú no puedes entender esto, qué pena.
El Espíritu de Dios no está en ti. Y es por eso, hermanos, que creemos que la palabra de Dios, hermanos, es la verdad absoluta, que fue revelada por el Señor Jesucristo. Hermanos, y ahora lo anunciamos por el Espíritu. Y es por eso que los cristianos no recibimos otro evangelio, otra enseñanza, otra doctrina. Nosotros no aceptamos esas nuevas revelaciones, esas visiones, esos sueños. ¿Por qué? Porque no queremos lo subjetivo, queremos lo seguro, queremos la verdad. No queremos lo que dicen esos hombres, queremos lo que Dios ha dicho. Hermanos, muchas de esas falsas profecías, falsas visiones, nuevas revelaciones son puras mentiras. Puras mentiras, son inventos. A veces salen personas, principalmente de esas iglesias carismáticas, y se enteran que hay otro hermanito o es tu conocido. Es que Dios ha puesto en mi corazón esta palabra para ti. Pero yo quiero decirte lo que Dios dice del corazón. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. Y es por eso que no debemos fiarnos en el corazón de los hombres. Porque ya tenemos la palabra. Y es por eso que mi confianza está en lo que Dios dice y no en lo que el hombre dice. Los sueños, las revelaciones, las visiones son subjetivas. Y generalmente esos sueños, escúchenme bien, esas nuevas revelaciones contradicen la palabra de Dios. ¿Sí o no? Ejemplo. Una vez oí decir en ese canal Enlace a un falso profeta: ¿cuántos tienen familiares en el infierno? El Señor me reveló que podemos sacarlos del infierno. Pregunta, ¿esa es una revelación de Dios? Porque la Biblia es clara. Hebreos 9:27, que al hombre les es dado que viva una sola vez y después de esto, ¿qué viene? El juicio. Si alguien muere ya no hay más oportunidad. Pero esos hombres hacen eso. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay algo oscuro. Es un invento recaudatorio. Porque ese hombre dijo después: pero ustedes tienen que hacer un pacto con Dios. ¿Cuánto estuvieran dispuestos a dar para que sus seres queridos salgan del infierno? Y esa es una forma de manipulación. Estaban como Johann Tetzel. ¿Se acuerdan de ese cura romanista que vendía las indulgencias? Y por eso Martín Lutero se enojó con todo contra los romanistas. Porque él decía: apenas la moneda toque el alfolí, en ese momento el alma salta del purgatorio y se va al cielo. Hermanos, son inventos recaudatorios. Y hoy día se están repitiendo, hermanos. Y la gente cae en esas mentiras porque hacen a un lado la autoridad de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, no se dejen llevar por sueños, por visiones, por nuevas revelaciones, porque terminarán mal, así como los del mundo. ¿Cómo son en el mundo? ¿Han visto matrimonios que se pelean porque la esposa tuvo un sueño? Anoche me soñé con espejo. Me traicionaste. Y le está mirando mal al hombre. Lo está tratando mal. Hermanos, no se fíen de esos sueños. Es que yo me compré el librito de los sueños y aquí pastor revela. No. ¿Quién escribió ese librito de los sueños? ¿Quién? ¿Dios? No, otro hombre que habló de su subjetividad. Hermanos, no crean lo falso, no crean la mentira. Y aquí viene la pregunta que muchos cristianos hacen, y es común. A muchos me llaman en el programa que tenemos de preguntas y respuestas. Muchos me preguntan: pastor, ¿cómo sé que un sueño es de Dios? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero lo que sí sé
Es que la palabra profética más segura es la Biblia. Por eso no vayan detrás de los sueños, detrás de las visiones, detrás de las nuevas revelaciones, porque no son seguras, son subjetivas. Vayan detrás de lo seguro, vayan detrás de la palabra de Dios. Seguimos. Y Pablo, para reforzar su mensaje, cuenta su conversión. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Miren lo que dice. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. Hasta ahí. Y algo que este versículo nos revela es que el judaísmo no es el camino a Dios. ¿Por qué? Porque por eso Pablo salió del judaísmo. Si Pablo hubiera sabido, Dios le hubiera confirmado que el verdadero camino es el judaísmo, él se hubiera quedado ahí, ¿sí o no? Pero ahora Pablo estaba enseñando que el camino al Padre es Cristo y no el judaísmo. Porque si así fuera, no hubiera sido necesario que Cristo viniera. Porque nos quedábamos con la Torá, con la ley de Moisés, con los rituales, los sacrificios, el diezmo, las ofrendas y listo. Porque ese es el camino supuestamente, pero no es el camino. Todo esto, hermanos, toda la ley ceremonial solo es tipo y sombra de la realidad que es Jesucristo. ¿Qué más dice? De cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. En su vida pasada, Pablo quería destruir a la iglesia del Señor. Y esta es la característica de alguien que es enemigo de Dios. Hermanos, hoy día se ha levantado, hermanos, un logotipo de nuestra iglesia, Casa de Oración. Y están subiendo a Facebook, están queriendo subir a YouTube. Tengan cuidado, hermanos, no somos nosotros. Son un grupo judaizante. Y ahí te van a decir Shalom, Yeshua, Hamashiach, Jerusalén, Jerusalén. No. No es nuestra página. Y quieren destruir, hermanos, la iglesia del Señor. Pero es muy pretencioso querer destruir la iglesia. Porque ¿qué dijo Jesús? Las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. No van a poder destruirnos, hermanos. Y hay versículos en la Biblia, hermanos, que demuestran que Pablo fue enemigo de Dios en su vida pasada. Hechos capítulo 7, versículo 58. Y esto tiene una enseñanza importante al final, hermanos. Miren lo que dice. Hechos capítulo 7, versículo 58. Y echándolos fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y el contexto nos habla de la vez que apedrearon a Saulo. Y ahí estaba, hermanos, Saulo. Ahora, ¿quién es Saulo? Saulo es pues el apóstol Pablo. En ese tiempo le decían Saulo. Hermanos, y él odiaba a la iglesia, la quería destruir. Miren lo que dice en el mismo libro de Hechos, pero en el capítulo 8, versículo 1. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, en la muerte de Saulo. Diré, en la muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y si son observadores, hermanos, vean cómo Dios controla todo, y detrás de todo, por más malo que parezca, siempre hay un propósito. Porque detrás de esta persecución, hermanos, había un propósito, de que el evangelio se expandiera. Porque dice que los discípulos salieron de Jerusalén, fueron a otros lugares y llevaron la palabra del Señor por toda Israel. Porque seguramente ellos querían quedarse quietos ahí en Jerusalén, no se querían mover. Pero el Señor permitió esa persecución para que vayan a cumplir la comisión que Él se había dado. Porque si no venía esa persecución, seguramente nunca hubieran salido de Jerusalén, ¿sí o no? Pero los apóstoles dicen que se quedaron ahí en Jerusalén, donde había persecución contra los cristianos. Y esto nos enseña, hermanos, que el líder no es el primero en salir, no es el primero en el que escapa o el que huye, no. El pastor es el primero en enfrentar la persecución. Y él tiene que seguir dando el mensaje, por más que haya amenazas. A mí mucha gente me amenaza, me dice de todo, que hasta voy a morir, me mandan al infierno todo.
Pero yo no tengo miedo, hermanos, porque sé que el Señor me protege. Y el día que sea la hora de mi partida, seguramente ya está decretado por Él. Pero si Dios no ha decretado mi muerte, no voy a morir, hermanos. No voy a morir. Pero aquí hay una enseñanza importante. Hermanos, el verdadero siervo de Dios debe morir obedeciendo lo que el Señor le mandó a hacer. Un hombre que me ha inspirado mucho en mi vida, hermanos, es R.C. Sproul. Yo lo veía a él. Ahí ya no podía ni pararse, hermanos, ahí en su asientito, una sillita especial. Ya no podía ni respirar bien porque seguramente sus órganos ya habían envejecido y no funcionaban bien. Ahí con su oxígeno, hermanos. Y él seguía predicando. Pero hay algunos, hermanos, ya de 60 ya no quieren predicar, quieren descansar. No, hermanos. El verdadero siervo de Dios, hermanos, debe morir obedeciendo lo que el Señor le mandó hacer. Dios permita, si Él quiere que llegue a la vejez, me van a ver aquí, hermanos, así viejito, tal vez en mi sillita de ruedas, tal vez con mis muletas, tal vez con mi oxígeno, pero voy a seguir llevando la palabra de Dios. Quiero que cuando me muera, hermanos, quiero morir obedeciendo lo que el Señor me mandó a hacer. Y no importa si muchos abandonan la iglesia, no importa si se van, porque nosotros no predicamos para la gente o para agradar a la gente. Nosotros predicamos para agradar a Dios. Eso es lo que nos importa, hermanos. Debemos permanecer donde Dios nos ha puesto. No podemos ser cobardes ni huir. Cuando vienen las aflicciones, las persecuciones, tenemos que estar ahí firmes, encabezando, hermanos, la batalla. También nos muestra que la persecución no era temporal, sino que era todo el tiempo, toda la vida. Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2, miren. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Hermanos, en su vida pasada, Saulo o Pablo odiaba, vos decía, a la iglesia del Señor. Y él quería perseguir a los cristianos. Y había pedido carta a los líderes, a los sacerdotes, para que fuera a buscar a todos los cristianos. Y cuando los agarraba, hermanos, los arrastraba para llevarlos presos. Ahora, seguro alguien dirá, ¡ay, qué terrible, qué atrocidades hizo Pablo! Sí. Pero todas esas cosas que hizo Pablo, lo hizo en ignorancia. Y esto es muy importante que ustedes entiendan. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Miren lo que dice. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Entonces, todo lo que había hecho Pablo era porque estaba en ignorancia, no conocía la Escritura. Todas esas personas que están allá afuera son violadores, asesinos, narcotraficantes, etcétera, etcétera. Escúchenme bien. Cuando llegan al infierno, el castigo va a ser más tolerable para ellos a comparación de una persona que fue iluminada con la palabra de Dios. Porque si tú, conociendo la palabra, conociendo los mandatos del Señor, sigues pecando, eres peor que un incrédulo. Y tu castigo va a ser mayor. Por eso hay de esos pastores corruptos, que Dios nos guarde, no saben lo que les espera. Hay de esos cristianos hipócritas que tienen doble vida. Esos van a ser los que más van a sufrir allá en el infierno. Y no es que perdieron su salvación. No. Nunca nacieron de nuevo, pero fueron iluminados, conocieron la verdad. Y voluntariamente ellos decidieron no obedecer. Hermanos, y un día tendrán que pagar, hermanos,
las consecuencias. Lo que sembraron van a cosechar. Gálatas capítulo 1, versículo 14. Ya estamos terminando. Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo no solo fue el perseguidor de la iglesia, sino también fue un judío muy sabio, conocedor de la ley. ¿Recuerdan que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel? Él era un erudito de la palabra de Dios. Él era un políglota, conocía muchos idiomas. Tenía, hermanos, él era muy inteligente. Y tenía mucho celo por las tradiciones judías. Eso quiere decir que como todo judío, Pablo ponía por encima de la palabra de Dios las tradiciones judías. Y ese es el error. Otro de los errores. Hermanos, aparte de las falsas profecías, las nuevas revelaciones, los sueños, hermanos, las tradiciones, las costumbres no pueden ir por encima de la palabra de Dios. Y esta práctica la realiza la iglesia romanista. Marcos capítulo 7, versículos 8 y 9. Miren lo que dice. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hermanos, y por eso los romanistas nos odian. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que la tradición no puede estar a nivel de la palabra de Dios, y mucho peor por encima de la palabra de Dios. Pero la iglesia romanista tiene tres autoridades: la escritura, el magisterio, el papa. Y ahí ponen un nivel y ponen las tradiciones al nivel de la palabra de Dios. Hermanos, y eso no se puede hacer. Nosotros los protestantes también creemos en las tradiciones. No es que no creemos en las tradiciones, creemos en las tradiciones. Pero nunca jamás pueden estar por encima de la palabra de Dios. Muchas de las cosas que hacemos son tradiciones y nada más. ¿Por qué nos reunimos el martes en culto de oración? ¿Es un mandamiento bíblico? No, es una tradición. Jueves de estudio bíblico, ¿quién lo inventó? Escuela dominical, ¿quién lo inventó? No, son tradiciones. Pero no agreden la palabra de Dios, no están por encima de la palabra de Dios. Si una tradición no agrede la palabra de Dios, no es malo, no es pecado. Jesús mismo celebró o participó de tradiciones humanas. Por ejemplo, ¿en qué parte del Antiguo Testamento ustedes encuentran un orden para que se haga una sinagoga? Porque las sinagogas no eran la iglesia. Era una tradición que se inventaron los judíos, pero no agredía la palabra. Por eso muchas veces Jesús participó allá en las sinagogas. Entonces no es que una tradición sea mala en sí misma. Hermanos, una tradición se vuelve mala en sí misma cuando se la quiere poner por encima de la palabra de Dios o a nivel de la palabra de Dios. ¿Están entendiendo? Entonces, los cristianos de Galacia hacían lo mismo. Querían poner por encima de la palabra de Dios las tradiciones judías. Que circuncidarse, que guardar el Shabbat, que prender la menorá. Pero la pregunta es, ¿cómo Dios ve todo esto? Mateo 23, versículos 27 y 28. Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28. Miren lo que dice. Hay a vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Por qué les dijo Jesús esto a los fariseos y a los escribas? Porque por fuera parecían verdaderos siervos de Dios, pero no lo eran. No lo eran, porque no obedecían verdaderamente la palabra de Dios. Hermanos, para ellos había muchas cosas que eran más importantes que la palabra de Dios. Y ellos tenían, hermanos, la ley, tenían la Torá. Escuchen, el Señor no quiere solo apariencia, quiere verdad.
sinceridad de corazón. Porque ¿de qué sirve que vengas? Porque ¿de qué sirve que vengas a la iglesia y sigues viviendo como los del mundo? ¿De qué sirve? Sigues en tus borracheras, sigues en tus fiestas, sigues en las discotecas, sigues en los karaokes, sigues en adulterios, fornicaciones. ¿De qué sirve? Lo que Jesús quiere es una fe sincera, una fe genuina, no solo una apariencia, hermanos. Recuerden que lo importante no es lo que somos a los ojos de las personas, sino lo que somos a los ojos del Señor. Recuerden que el Señor no ve el disfraz que nos ponemos. El Señor ve lo que hay detrás de ese disfraz. Por eso Pablo llega a una conclusión. Para terminar, Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Miren lo que dice. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Y aquí Pablo se está exponiendo. Si yo tuviera que jactarme de las obras que he hecho, yo tuviera acceso directo al cielo, porque hice muchas buenas obras. Pero miren lo que continúa diciendo. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. O sea, Pablo llega a la conclusión de que su judaísmo no valía nada, su linaje tampoco, su celo no tenía ningún valor, sus obras no valían nada. Solo Cristo vale. Por eso, hermanos, no piensen que la salvación es por etnicidad. Lastimosamente hoy día muchos cristianos piensan que los israelitas tienen acceso directo al cielo. No. Si un israelita no cree en Jesucristo, igualito se va a ir al infierno. Entiéndanlo. Y Pablo entendió todo esto. No es por mis obras. Yo soy judío de judíos, hebreo de hebreos, celoso de la ley. Hice todas las obras. Pero todo eso no servía para nada. Para nada. Mis obras no tenían ningún valor. Porque solo por la fe en Cristo podemos ser justificados, pero no por nuestra propia justicia. Por eso, hermanos, no pongan su confianza en sus buenas obras, porque no se van a salvar. Si el día que tú estés muriendo, comienzas a mirar lo que hiciste, ay Señor, ¿te acuerdas que hice estito, aquellito? No, te vas a ir al infierno. Ese día, hermano, tienes que mirar lo que Cristo hizo. Porque si tú te miras a ti mismo, no vas a salvarte. Porque la salvación no es por obras. Nadie será justificado por buenas obras. Entonces, hermano, las buenas obras no son importantes. No estoy diciendo eso. Las buenas obras son importantes para saber quién es de Dios y quién no es de Dios. Porque las buenas obras son la evidencia de que alguien nació de nuevo. Porque si alguien no tiene buenas obras, no hay cambio en su vida, eso es señal de que nunca nació de nuevo. Entiendan eso. Las buenas obras no es para ganarnos nuestra salvación o para resguardar nuestra salvación. Las buenas obras son la evidencia de que realmente somos salvos. Escuchen, que alguien viva una vida santa, hermanos, es el resultado de que es un verdadero cristiano. Pero si alguien dice ser cristiano
y sigue viviendo como los del mundo, hermanos, está perdido. Ese hombre se va a ir al infierno. Por más que diga yo soy cristiano, por más que diga yo vengo a casa de oración, no, igual te vas al infierno. Tiene que haber evidencia. Hermanos, y los de afuera, vuelvo a repetir, esto es algo clave. Tú no puedes hacer un juicio de valor de ti mismo y decir, no, yo soy buenito, si yo merezco. No, si es así, tu juicio de valor no es válido. Pregunta en tu casa a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, si has cambiado, si hay un cambio en ti, si pueden ver ese cambio en ti. Porque solamente ahí vas a saber que eres un verdadero cristiano. Pero si no hay ningún cambio en ti, puede ser que estés en un proceso de santificación. Pero si han pasado años y no cambias, estás perdiendo tu tiempo. Solamente te has infiltrado dentro de la iglesia. Has aprendido cómo ser cristiano, solamente es un disfraz. Y recuerda que Dios mira detrás de ese disfraz y Él sabe quién realmente eres. Porque aquel que es de Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Su antigua forma de vivir quedó atrás. Ahora tiene una vida nueva. Hay un cambio, hay una transformación. Y es evidente, todos se dan cuenta. Aquel hombre que era borracho, que era mujeriego, que era un golpeador de su esposa, va a cambiar. Aquel hijo que estaba metido en las drogas, o era homosexual, o era un fornicario, va a cambiar. Y es evidente. Todos lo van a ver y se van a dar cuenta. Pero si nadie se da cuenta de tu cambio, no eres cristiano. Así como pasó con Pablo. Pablo era un perseguidor, un blasfemo, odiaba el cristianismo. Pero cuando él se convirtió, ¿siguió siendo el mismo? ¿Ah? ¿Siguió siendo el mismo? No. Hubo un cambio, una transformación. ¿Y esas obras fueron las que le salvaron? ¿Esas obras fueron las que determinaron su salvación? No. Simplemente esa era la evidencia de que Pablo había tenido un encuentro con el Señor. ¿Sí o no? Cambió de vida. Así pasó conmigo. Yo vivía en pecado, hacía muchas cosas malas. Pero hubo un cambio en mi vida. Y puede pasar lo mismo contigo si vienes a Cristo. Si ahora estás viviendo una vida de pecado, una vida de corrupción, tienes la oportunidad ahora de venir a Cristo y decirle, Señor, haz algo en mi vida, cámbiame. Pero de verdad, no pienses que te vas a burlar. O simplemente pasas porque, es que sí, me arrepiento, pero sales de aquí y sigues viviendo como vives. No pierdas el tiempo. ¿De qué te sirve que la gente te vea y diga, oh, este hombre, esta mujer, sí, se ha arrepentido? ¿De qué sirve que la gente te vea como si fueras un verdadero cristiano o una verdadera cristiana cuando Dios sabe que no lo eres? ¿De qué te sirve eso? Estás perdiendo tu tiempo. Mejor arrepiéntete genuinamente antes que sea demasiado tarde. No eres eterno, ningún ser humano es eterno. Un día vas a morir y ahí vas a determinar, de acuerdo a la decisión que tomes, dónde vas a pasar la eternidad. ¿Con el Señor o en el infierno eterno? ¿Entendieron, hermanos? Que así sea. Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias al Señor. Soberano Dios, por los méritos que Jesús hizo en esa cruz, queremos darte gracias, Señor, por este privilegio que nos has dado de escuchar este mensaje, esta enseñanza, que seguramente a muchos los ha confrontado, pero, Señor, tu palabra es la verdad. Y nadie puede huir de la espada de tu palabra. Seguramente aquellos que no están viviendo una vida genuina delante de ti y solamente viven una doble vida, aparentan ser cristianos y no lo son. Tú los conoces, Señor. Y tú tarde o temprano los vas a desenmascarar. Y al final, Señor, van a terminar siendo condenados. Oh Dios Todopoderoso, ayúdanos a entender, Señor, que la única forma en ser justificados es por lo que tú has hecho en esa cruz. Pero nosotros, aquellos que hemos creído en ti, y tú nos has dado nueva vida, ahora somos nuevas criaturas.
Y también va a ser evidente el cambio, la transformación en nuestras vidas. No vamos a seguir viviendo como vivíamos antes. No vamos a seguir haciendo las cosas malas que hacíamos antes. ¿Por qué? Porque ahora, Señor, somos nuevos hombres y nuevas mujeres. Pero aquel que siga persistiendo en su pecado, quiera seguir viviendo como vivía antes de llamarse cristiano, pues está perdiendo el tiempo, Señor. Oh Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Por eso no podemos hacer a un lado la palabra de Dios, porque tu palabra es la máxima autoridad dentro de este lugar, dentro de toda iglesia, Señor. Y cuando uno hace al lado, o mejor dicho, cuando uno hace a un lado tu palabra, Señor, en ese momento abre las puertas a las herejías, a las falsas doctrinas. Y ahí, Señor, la iglesia comienza a desviarse. Por eso, Señor, guarda esas iglesias, Señor. Guarda las iglesias en el mundo. Que entiendan, Señor, que lo que nos regula y lo que nos guía es tu palabra, Señor. No hay más. No permitas que se dejen llevar por esas visiones, esos sueños, esas nuevas revelaciones. Porque esas iglesias que están haciendo eso, cada vez están más lejos de la verdad. Y al final terminarán mal, Señor. Por eso te pido que guardes casa de oración. Guárdanos, Señor. Y ayúdanos a entender, Señor, que tu palabra es la verdad. Y que fuera de tu palabra no hay autoridad. Oh, Señor, ayúdanos a someternos, Señor. Humildemente, Señor. Porque si nosotros un día nos rebelaríamos, porque si nosotros un día, Señor, quisiéramos hacer a un lado tu palabra, ese será el momento de nuestra caída, Señor. Guárdanos, Señor. Que tu palabra siempre sea nuestra lámpara, nuestra lumbrera para que nos muestre el camino por donde debemos ir. Gracias, Señor. Gracias, Dios Padre. Gracias, Dios Hijo. Gracias, Dios Espíritu Santo. Gracias, Dios Todopoderoso. Hermanos, nosotros continuamos aquí en Casa de Oración, pero quiero despedirme de mis amigos y hermanos que nos ven a través de YouTube y Facebook. Un abrazo para ustedes. Y si Dios lo permite, el próximo jueves estaremos en un culto similar. Un abrazo para todos. Paz del Señor.